Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en PHP MySQL, en el que vamos a continuar avanzando en el tema de la programación orientada a objetos. Vamos a ver en este vídeo concretamente cómo llamar a métodos pertenecientes a una clase, pero métodos que puedan recibir parámetros. Y vamos a ver cómo reutilizar pues, todo este código que estamos creando. Vimos hace un par de vídeos que uno de los objetivos de la creación de objetos en PHP es poder reutilizar ese código pues, con algún fin, ¿no? Bueno, pues veremos cómo reutilizar este código. Bien, seguimos trabajando con el mismo ejemplo, el ejemplo de la clase coche. Y bueno, pues veíamos en el vídeo anterior que en el constructor le dábamos un estado inicial al coche en el cual pues no tenía color, tenía un color sin definir. ¿Cómo podemos dar color a los diferentes coches que podamos crear, a las diferentes instancias pertenecientes a la clase coche que podamos ir creando? Bueno, pues podemos crear un método, una función que reciba un parámetro que va a ser el color y después que asigne ese argumento, ese parámetro a la variable color, a la propiedad color y que nos la imprima en pantalla, ¿no? Y para ello pues crearíamos, como digo, una función más. Por ejemplo, a continuación de la última función, por supuesto antes de que se cierre la clase, pues creamos otra a la que podemos llamar, por ejemplo, establece color. Y la novedad va a venir pues que esta función va a recibir un parámetro. Este parámetro pues vamos a denominarle, por ejemplo, color coche, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Abrimos la llave de esta función y la vamos cerrando ya. Y lo único que va a hacer esta función pues es asignar a la propiedad color que definimos anteriormente en la clase pues el parámetro que le pasemos a esta función. Utilizamos la expresión this, tal y como vimos pues anteriormente. Aquí pues hacemos referencia a la propiedad color de la clase coche y le vamos a decir que esto es igual a color coche, ¿no? De esta forma lo que estamos haciendo es asignar el argumento que le pasemos a esta función, que se almacena dentro del parámetro color coche, a la propiedad color de la clase. Y bueno, pues a continuación vamos a decirle que imprima en pantalla lo siguiente. El color de este coche es dos puntos y lo podemos concatenar pues con lo que tenemos almacenado en la propiedad color. Luego entonces punto para concatenar y ahora pues hacemos uso del this y hacemos referencia a color. Una vez que hemos hecho todo esto, pues si queremos ir dando color a las diferentes instancias que hemos ido creando, recordamos que en el vídeo anterior pues creamos 3 instancias, ¿no? Vamos a comentar para que no haya confusión, no es que no deban estar ni puedan estar, pero para que no nos confundan con instrucciones de vídeos anteriores, vamos a comentar pues las instrucciones que creamos en el vídeo anterior. Vamos a dejar solamente las 3 instancias y ahora vamos a ver cómo cambiar, por ejemplo, el color a la instancia Renault. Bueno, pues le decimos Renault y a continuación pues llamamos al método establece color. Y este método establece color pues nos está pidiendo ya un argumento, un parámetro. Vamos a decirle, por ejemplo, rojo. Y bueno, pues una vez que hemos hecho esto, si guardamos cambios, nos vamos al navegador y actualizamos con F5, yo lo tenía abierto, pues me está diciendo que el color del coche es rojo, ¿no? Bueno, pues aquí estáis viendo en funcionamiento cómo llamar a un método que va a recibir un parámetro y ese parámetro pues se va a encargar de cambiar una de las propiedades pertenecientes al objeto de tipo coche. Y esto pues lo podríamos hacer con cualquier instancia, es decir, si a continuación, por ejemplo, de la anterior, pues hacemos exactamente lo mismo, por ejemplo, con SEAT, es decir, si yo pretendo cambiar el color de este tipo de coche, bueno, pues hacemos exactamente lo mismo y aquí pues le vamos a decir azul, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en este caso? Pues que lo va a imprimir todo seguido. Es decir, si yo guardo cambios y actualizo el navegador con F5, pues el color de este coche es rojo y a continuación el color de este coche es azul. Con lo que vendría muy bien agregar en esta instrucción que hemos creado en el método anterior, pues un salto de línea. Es decir, después de haber establecido el color, pues aquí podríamos seguir concatenando con un salto de línea. Y así, pues de esta forma, lo pondrá uno debajo de otro. Guardamos cambios, actualizamos el navegador y aquí lo tenemos. Si quisiéramos que especificara este método también, pues a qué instancia pertenece cada color, porque por ejemplo ahora me está diciendo el color de este coche es rojo y el de este coche es azul, pero no sabemos bien, viendo el resultado en pantalla, pues a qué coche nos estamos refiriendo, ¿no? Si al Renault, si al SEAT, si al Mazda, pues en ese caso tendríamos que modificar el método, ¿no? Aquí pues el método, la función establece color, pues quizás sería buena cosa que recibiera o que recibiese dos argumentos. Por un lado el color del coche
y por otro lado, pues el nombre del coche, ¿no? Entonces aquí vamos a decirle, por ejemplo, nombre coche. Y esto pues quiere decir que a la hora de llamar a este método le vamos a tener que pasar dos argumentos o parámetros. Recordar los vídeos que vimos pues hace 3 vídeos, creo, del tema de paso de parámetros a funciones, ¿no? Y claro, también tenemos que modificar pues la instrucción que sale al final en pantalla, el color de este coche, ¿no? Pues vendría muy bien hacer lo siguiente, el color de, y aquí pues creamos un espacio en blanco y lo concatenamos con lo que pueda haber almacenado en nombre coche. Nombre coche. Y a su vez esto lo concatenamos pues con la cadena es. Vamos a dejar aquí un espacio en blanco y ahora ya sí que nos dé el color, ¿no? Pero esto también quiere decir que a la hora de llamar a este método de establece color le tenemos que pasar dos argumentos. Por un lado el color del coche y por otro lado el nombre del coche. Luego entonces aquí le podemos decir rojo, pero a continuación también le tenemos que decir el nombre del coche y el nombre del coche pues va a ser, por ejemplo, Renault. Por ejemplo, ¿no? Y exactamente lo mismo tendremos que hacer con el SEAT, es decir, aquí pasarle como primer argumento el color y como segundo argumento, pues el nombre. Y bien, pues una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios, actualizamos el navegador con F5 y ahora sí, pues claro, el método nos dice el color del Renault es rojo, el color del SEAT es azul, etcétera, ¿no? Bueno. ¿Cómo reutilizar todo esto en el futuro? Es decir, nosotros acabamos de construir un objeto de tipo, una clase que construye coches, ¿no? La clase coche con sus propiedades, sus métodos, pero ¿cómo podemos reutilizar todo este código para construir coches en un futuro? Pues muy fácil, es algo que ya sabemos, es algo que vimos en vídeos anteriores. Vamos a hacer lo siguiente, las instancias las voy a borrar con todas las instrucciones que conllevan, voy a dejar solamente lo que va a ser el código y voy a crear otra clase parecida pero no exactamente igual. Y esto pues nos va a llevar a entender que dentro de un código PHP podemos crear todas las clases que se nos antojen. Hemos creado la clase coche y lo que voy a hacer pues es copiar toda esta clase coche y pegarlo en un archivo nuevo, a ver si soy capaz de seleccionarlo bien. Pero no solamente vamos a pegar la clase coche, sino que vamos a crear más clases. Vamos a hacer una cosa para que lo veáis. Esto, de momento, pues control X o cortar. En Dreamweaver creo un nuevo archivo PHP y en este nuevo archivo PHP pues borro todas las etiquetas de estructura que no nos van a hacer falta y dejo solamente lo que sería el código PHP. Este archivo lo voy a guardar con el nombre de vehículos. Luego entonces lo que tenemos ahora mismo es un archivo PHP que únicamente contiene código PHP, como vimos en los primeros vídeos, concretamente pues código que construye coches, ¿no? Pero además, dentro de este archivo voy a copiar todo lo que sería la clase coche y la voy a pegar a continuación. Voy a poner aquí simplemente unas barras, esto no es necesario, es para que se diferencie dónde termina una clase y dónde va a empezar la siguiente y aquí pues pego nuevamente la clase coche. Y esta clase pues la voy a cambiar y la voy a denominar, por ejemplo, camión, sin acento, eso sí, ¿no? Y el constructor, evidentemente, pues tendré que denominarle camión, el constructor de esta clase que acabo de crear, ¿no? ¿Por qué hago esto? Bueno, pues porque el camión, como estado inicial, en vez de tener 4 ruedas, pues va a tener 8 ruedas y el motor, pues en vez de ser un 1600, pues va a ser, por ejemplo, un 2600. Es decir, son clases muy parecidas, bastante parecidas, pero el estado inicial de los objetos y las características de los objetos, las propiedades, van a ser diferentes, ¿no? Y ahora, pues guardo cambios en este archivo. Bueno, voy a guardar cambios en todo, con lo cual ahí tenemos nuestro archivo vehículos, ¿no? Lo cierro y me quedo con el archivo PHP principal que teníamos antes y en este archivo PHP pues vuelvo a crear nuestra zona de PHP e imaginemos que ahora pues quiero reutilizar el código para crear un vehículo, ¿no? ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues vimos en los primeros vídeos que tenemos dos instrucciones, include o requiere, para incluir un código PHP que tengamos guardado en un archivo independiente, con lo cual si nosotros ponemos include y abrimos un paréntesis, bueno, pues aquí lo único que hay que hacer, entre comillas, es especificar el nombre del archivo que queremos incluir. Y el nombre, pues, es vehículos.php. Luego, entonces, include, comillas, vehículos.php. Y con esto, pues, acabamos de incluir todo ese código y nos va a permitir reutilizarlo. Si nosotros ahora, después de haber incluido el código, pues empezamos a crear instancias, es decir, si yo ahora, por ejemplo, pues creo aquí nuevamente la instancia Mazda y digo que esto va a ser igual a new
Y ahora le doy a la barra espaciadora, fíjate como en el asistente de Dreamweaver, pues tengo dos opciones, o crear un objeto o instancia de tipo camión o un objeto de tipo coche, ¿no? Pues en este caso vamos a crear un objeto de tipo coche. Más cosas. El método constructor puede recibir parámetros o no. ¿A qué me refiero con esto? Voy a abrir un segundo el archivo vehículos. Aquí tenemos el constructor de coche. Recordamos que es el método que le da estado inicial. El método constructor también puede recibir parámetros como si fuera un método o función normal y corriente, como por ejemplo le ocurría a establece color, pero en este caso no recibe parámetros. Cuando un constructor no recibe parámetros, no es necesario, si no quieres, ponerle los paréntesis, aunque, como en otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java, estás obligado, pues yo tengo la costumbre de ponerlos, ¿no? Eso por un lado, como primer apunte. Y luego también puede darse la circunstancia de que una clase no tenga método constructor. Es como si no le diéramos un estado inicial a ese objeto. Es como si, por ejemplo, todo este código no estuviera. Bueno, cuando eso ocurre, no es nuestro caso, pero cuando eso ocurre, se toma como un constructor por defecto. Es decir, si tú omites la creación de un constructor, es como si el objeto tuviera un constructor completamente vacío, pero que lo tiene, ¿no? De esa forma, pues cuando tú utilizas el operador new, estás llamando al constructor por defecto, que es el que no está, un constructor vacío. Bueno, en nuestro caso, pues sí que tenemos constructor, aunque no recibe parámetros. Bueno, pues acabamos de crear la nueva instancia. Y ahora, pues vamos a crear, por ejemplo, otra instancia diferente, a la cual pues voy a denominar, por ejemplo, pues no sé, Pegaso, y voy a decir que esto es igual a new, pero en este caso camión. Bueno, pues hemos creado ya dos instancias. El caso es que una pertenece a una clase y la otra pertenece a otra clase diferente, ¿no? Y ahora, pues si queremos ver las ruedas que tiene uno y otro, pues recordar que había una propiedad, que era la propiedad ruedas, y que podemos saber cuántas ruedas tiene, ya que se lo estamos dando en el método constructor. Luego, entonces, haríamos lo siguiente. Vamos a ver cuántas ruedas tiene el Mazda y cuántas ruedas tiene el Pegaso. Luego, entonces, aquí le decimos echo. Y ahora, pues, por ejemplo, lo siguiente. El Mazda tiene, y esto, pues, lo vamos a concatenar con la instrucción Mazda guión mayor que ruedas. Y esto, pues, a su vez, lo podemos concatenar con el mensaje o con el texto ruedas, ¿no? Eso por un lado. Y si queremos hacer lo mismo con el camión, vamos a poner aquí un salto de línea también para que lo imprima uno debajo de otro, como hemos hecho ya varias veces, es decir, aquí un BR. Y si queremos hacer lo mismo para el camión, bueno, pues sería exactamente lo mismo. Aquí un echo, y aquí pondríamos, por ejemplo, el Pegaso tiene, y lo concatenamos con las ruedas que tiene el Pegaso. ¿Para qué hago todo esto? Pues para que veáis que el método constructor pues actúa de una forma diferente en un objeto o en otro, ya que son diferentes. En uno pues le da un estado inicial de 4 ruedas y en el otro le da un estado inicial de 8 ruedas, ¿no? Luego entonces aquí vamos a poner ruedas y también, aunque no hay nada a continuación, vamos a ponerle un salto de línea. Si guardamos todos estos cambios, control S, y vemos esta página en el navegador, vamos a actualizar con F5, pues aquí veis como efectivamente uno tiene 4 ruedas, el estado inicial que le da el constructor de la clase coche, y este tiene 8 ruedas, estado inicial que le da el constructor de la clase Pegaso. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo reutilizar código que tenemos construido dentro de una clase, y pues cómo, dependiendo de la clase que utilices, podemos darle un estado inicial u otro. Luego, por supuesto, como son muy parecidas las dos clases, tanto la instancia perteneciente a coche como la instancia perteneciente a camión pueden girar, pueden frenar, pueden arrancar, porque es un comportamiento común. Es decir, si aquí, por ejemplo, nosotros pusiéramos, no lo voy a completar, simplemente es para que lo veáis, si le decimos Mazda y ahora pues llamamos a la función arrancar, pues ahí está. También tenemos establece color, tenemos frenar y tenemos girar, ¿no? Y lo mismo ocurriría si en vez de utilizar Mazda, pues utilizamos Pegaso, ¿no? Como son clases muy parecidas de momento, pues aquí tenemos las funciones pertinentes, ¿no? Para terminar el vídeo y que se termine de entender, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir al archivo vehículos, PHP, y a la clase camión le voy a quitar la función de establecer color. Es decir, para este objeto no es posible darle un color diferente. El color del camión es el que es por defecto. Es más, vamos a decir que en el constructor, pues los objetos de tipo camión tienen un color gris.
y de esta forma pues no le podemos cambiar el color a estos objetos, ¿no? Guardamos cambios. Si ahora nos vamos al archivo principal y llamamos nuevamente a la instancia Mazda, pues vemos que Mazda sí que puede llamar al método establece color. Aquí lo tenemos en el asistente de Dreamweaver. Pero si en vez de utilizar Mazda utilizamos Pegaso, pues veremos como este objeto no tiene entre sus métodos establece color porque lo hemos eliminado. Bien, pues es así como reutilizamos código en PHP, código construido dentro de una clase. Es así como construimos clases, como construimos instancias u objetos pertenecientes a una clase. Y yo creo que podemos dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. En el próximo vídeo avanzaremos en temas relacionados con la programación orientada a objetos, como es, por ejemplo, la herencia. Un tema muy importante. Si alguien se está preguntando todo esto, qué objetivo o finalidad puede tener, pues la finalidad o la utilidad puede ser muy grande, ¿no? A la hora de programar en PHP. Tú puedes crearte una clase que sea capaz, un objeto, que sea capaz de acceder a una base de datos y que actualice una serie de registros, ¿no? Eso te va a venir muy bien para reutilizarlo en el futuro. Bueno, pues puedes crear ese código dentro de una clase y luego reutilizar el código de esa clase en tus archivos de PHP para acceder a bases de datos y actualizar una serie de registros, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a bote pronto. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.